Hola a todos y bienvenidos, una vez más a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía y sobre todo con ganas de enterarse de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo. Porque seu más menos horas y seu más menos hores, hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que sacudiendo los cimientos del cuore. Rense porque vamos a hablar de, bueno, ya lo vieron en el título, Greta Ferro can llaman y como lo oyen, los cuernos que han salido a la luz. Su copyright lo que pensando drama. Y tienen toda la razón superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos en el torbellino de rumores, indirectas y declaraciones explosivas, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismorreos y anulisis de la farúndula. Aquí siempre encontraru la información superíndice 3N es fresca y jugosa. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora sin preámbulos, vamos directo al grano. La historia que vamos a desmenuzar hoy involucra a dos figuras muy conocidas, tanto en Italia como a nivel internacional, la talentosísima actriz y modelo italiana Greta Ferro, y el irresistible actor turco Can Yaman. Ambos con carreras su superíndice 3 lidas y una legión superíndice 3N de fans que los adoran. Pero copyright pasa cuando el amor, o lo que parecua ser amor, se convierte en un campo de batalla. Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender la magnitud de este salseo, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman es un actor turco que alcanzó superíndice 3 la fama mundial gracias a su participación superíndice 3N en varias telenovelas que rompieron copyright codes de audiencia. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Pensemos en Erkencicus Pájaro Soñador, la telenovela que lo catapultó al estrellato. Su personaje de Candibit, ese fotógrafo aventurero y de espíritu libre, conquistó corazones en todo el mundo. Las fans se volvieron locas con su melena larga, sus músculos definidos y su sonrisa pícara. Era el hombre perfecto salido de un cuento de hadas. Por otro lado, Greta Ferro es una actriz y modelo italiana que ha trabajado en importantes producciones de cine y televisión superíndice 3N, destacando por su belleza natural y su talento interpretativo. A diferencia del estrellato inmediato de Can, Greta ha construido su carrera con paso firme y constante, demostrando su versatilidad en diferentes papeles. La vimos brillar en Made in Italy, donde interpretó a Irene, una joven que se abre camino en el mundo de la moda en Milán. Su elegancia, su presencia escénica y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices italianas más prometedoras de su generación. Una verdadera belleza italiana. Hace algunos aún más menos los rumores de un posible romance entre Greta y Can comenzaron a circular con fuerza. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y disfrutando de la compa más menos ua del otro. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, desatando la euforia entre sus seguidores, que ya son más menos aban con una boda de ensueu más menos imagínense la escena. Una ceremonia en las costas de Italia, con vistas al mar Mediterráneo, rodeados de amigos y familiares, con Can luciendo un elegante traje italiano y Greta radiante con un vestido de novia de ensueño. Un cuento de hadas moderno. Los fans crearon hasta hashtags para la pareja como almohadilla Canreta y almohadilla Grecaman, y llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. El amor estaba en el aire. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, las apariciones públicas de Greta y Can se hicieron cada vez menos frecuentes, y los rumores de crisis comenzaron a tomar fuerza. Al principio ambos se esforzaron por negar cualquier problema en su relación superíndice 3N, recurriendo a comunicados oficiales y entrevistas en las que aseguraban que todo iba bien. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Los fans más perspicaces notaron cambios en sus redes sociales, como la falta de interacciones entre ellos y la desaparición de las fotos juntos. Las alarmas comenzaron a sonar. Al principio se especuló con la distancia como factor determinante.
Can, radicado principalmente en Turquía y trabajando en diversos proyectos internacionales, y Greta, centrada en su carrera en Italia, tenían agendas complicadas que dificultaban mantener una relación a largo plazo. Las relaciones a distancia son un verdadero desafío. Sin embargo, pronto surgieron otros rumores, mucho más escandalosos y jugosos. Y aquí es donde la cosa se pone turbia, muy turbia. Porque, según varias fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3N entre Greta y Can se habría terminado debido a una supuesta infidelidad por parte del actor turco. Lo oyeron bien, cuernos al descubierto. ¡Boom! La noticia explotó como una bomba en el mundo del espectáculo. Los fans quedaron en shock. ¿Cómo era posible que Can, el galán de telenovelas, el hombre que parecía tan enamorado de Greta, hubiera sido capaz de engañarla? ¿Pero qué copyright en ser a la tercera en discordia? Pues al parecer, se tratará de una joven modelo y actriz italiana, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato por ahora, pero que también copyright goza de cierta popularidad en el mundo del espectáculo. Digamos que es una figura emergente con una belleza impactante y un perfil en ascenso. Los rumores apuntan a que Can y esta misteriosa mujer habrán tenido un affair durante un viaje del actor a Italia, aprovechando la distancia y la discreción superíndice 3N para mantener su relación superíndice 3N en secreto. Un verdadero culebrón. Según fuentes cercanas a esta joven actriz, ella y Can se conocieron en una fiesta privada en Milán. Hubo una conexión inmediata, una atracción innegable. El flechazo. A partir de ahí comenzaron a verse en secreto, aprovechando los momentos en que Greta no estaba presente. Se dice que Can quedó cautivado por la belleza, la inteligencia y el sentido del humor de esta joven. Un verdadero peligro para la estabilidad de la relación con Greta. Obviamente esta información superíndice 3N no ha sido confirmada ni desmentida por los protagonistas. Can Yaman, fiel a su estilo, ha preferido guardar silencio y no pronunciarse al respecto. Un silencio que ensordece. Algunos lo interpretan como una confirmación tácita de los rumores, mientras que otros creen que simplemente está protegiendo su privacidad y evitando alimentar el escándalo. Greta Ferro, por su parte, ha optado por una estrategia similar, aunque algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como indirectas dirigidas al actor turco. Una forma sutil de expresar su dolor y su decepción. Y es que según más menos horas y según más menos horas, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla de las celebridades. Atrabu copyright de sus publicaciones, historias y comentarios, los famosos envían mensajes subliminales, lanzan indirectas y desahogan sus frustraciones, todo ello ante la atenta mirada de sus seguidores, que no pierden detalle de cada movimiento. Un verdadero reality show en tiempo real. En el caso de Greta Ferro, muchos de sus fans han interpretado sus últimos posts como una clara alusión superíndice 3N a la infidelidad de Can Yaman. Frases como el tiempo pone a cada uno en su lugar, la verdad siempre sale a la luz, o merezco algo mejor, han desatado la polu copyright mica en las redes sociales, generando un intenso debate entre los seguidores de la actriz italiana. Una verdadera guerra de bandos. Algunos incluso han recurrido a detectives cibernéticos para analizar cada palabra y cada imagen en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores. ¿La locura? Algunos la apoyan incondicionalmente, animándola a seguir adelante y a no dejarse vencer por la adversidad. Le envían mensajes de cariño, la llenan de elogios y le recuerdan su talento y su belleza. Un verdadero ejército de fans incondicionales. Otros, en cambio, critican su actitud, acusándola de buscar protagonismo y de utilizar la situación superíndice 3N para ganar fama. La tildan de dramática, de exagerada y de oportunista. Unas críticas muy duras e injustas. Y por supuesto también copyright en los que defienden a Can Yaman, argumentando que no hay pruebas concretas de su infidelidad y que todo se trata de simples rumores. Dicen que es víctima de una campaña de difamación y que Greta está aprovechando la situación para dañar su imagen. Una defensa a ultranza. Pero se ayuda de las especulaciones y las teorías conspirativas, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Greta Ferro y Can Yaman parece haber llegado a su fin. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su ruptura, todo parece indicar que el amor ha terminado, dando paso a la decepción superíndice 3N y al resentimiento. Un final triste y amargo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿copyright pasaru, a partir de ahora?
Volveru en Greta y Can a cruzarse en el camino. Reconciliaru en sus diferencias. O seguiru en sus vidas por separado, buscando el amor en otros brazos. ¿Será posible una segunda oportunidad? Sinceramente no lo su copyright. Pero lo que su puedo asegurarles es que estaru copyright AQ para contarles cada detalle de esta historia, con la misma pasión superíndice 3N y entrega de siempre. Seré vuestra reportera de confianza. Y hablando de pasión superíndice 3N, quiero aprovechar este momento para recordarles que no todo en la vida es drama y chismorreo. También copyright N hay espacio para el amor, la amistad, el trabajo y sobre todo, para perseguir nuestros sueños más menos os. Asu que si estu N pasando por un momento difícil, no se rindan. Lebu entense sacudanse el polvo y sigan adelante. Recuerden que después copyright ese de la tormenta siempre sale el sol. Un mensaje de esperanza y optimismo. Además quiero animarlos a que no juzguen a los demu ese sin conocer la verdad. A veces las apariencias engau más menos han, y detrás ese de una sonrisa se puede esconder un gran dolor. Asu que antes de criticar o difamar, u superíndice 3 nanse en el lugar del otro y traten de entender su situación superíndice 3N. Empatía, la clave para un mundo mejor. Y ahora para ir terminando quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la supuesta infidelidad de Can Yaman a Greta Ferro, de las indirectas de la actriz italiana en redes sociales y de la reacción superíndice 3N de los fans ante esta polu copyright Mika. También hemos reflexionado sobre la importancia de no juzgar a los demás y de perseguir nuestros sueños, incluso en los momentos muy difíciles. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás que las relaciones de pareja, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son extremadamente frágiles. La presión mediática a la distancia, las agendas apretadas y la tentación constante pueden hacer mella en el amor más sincero. Un verdadero desafío para las celebridades. Y también que las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y compartir momentos personales, también pueden convertirse en un arma de doble filo. Los rumores, las especulaciones y los comentarios malintencionados pueden dañar la imagen de una persona y destruir una relación. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes del mundo del espectáculo y saber que cuento con su apoyo incondicional. Antes de despedirme quiero pedirles un último favor. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente engau más menos su condiéresis superíndice 3 a Greta Ferro? ¿Creen que la actriz italiana estu exagerando la situación superíndice 3N? ¿O creen que todo se trata de un simple malentendido? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y prometo leerlos todos. Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontraru en la información superíndice 3N muy fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Os espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por su atención superíndice 3N, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. No os perdáis el próximo chismorreo. Ciao, bellas y bellos.